nací en el campo, no nací en una clínica ni en un hospital, y nací en un lugar que se llama San Carlos del Ñavi. Mis padres, cuando yo era un niño, tenía 2 años, migran a Santiago. Salgo a la enseñanza media, una escuela industrial, una escuela técnica, donde salgo como electricista, y ahí me meto a estudiar arte, a la Chile. Cuando yo empiezo a trabajar en arte, me meto casi inmediatamente en el tema de la identidad, en el tema de mi propio origen, podríamos decir. Y fue una investigación que nace por iniciativa propia, porque mis viejos nunca se metieron con ese rollo, o sea, nunca conversaron, nunca nos transmitieron nada respecto a esa ascendencia mapuche que era muy cercana, además, si era de mi abuela. Eso lo tuve que averiguar yo. Yo lo descubrí, claro, y cuando lo planteo en la familia, y mi mamá me dice, sí, efectivamente, sí, somos mapuche. Ahora, claro, tiene que ver con los tiempos, porque hace 60 años atrás el Estado prohibía que se hablara mapuche, la gente cambiaba los apellidos, etc. Entender un poco toda la identidad popular, ¿cierto?, del mundo popular o de la clase popular, va a ser algo fundamental dentro de mi carrera. Mira, me acuerdo cuando yo estudié en los años 80 que muchos compañeros de universidad emigraron y muchos artistas de esa época emigraban a Nueva York. Justamente buscando ese futuro o esa promesa, digamos, del éxito, ¿cierto?, en el mundo del arte. Y yo nunca tuve esa necesidad o nunca tuve esa ambición ególatra y por otro lado económica también. Y eso yo creo que son cuestiones fundamentales que justamente permiten a que pueda trabajar desde un espacio local muy periférico y sé las consecuencias que tiene eso. Eso significa que yo obviamente voy a tener que solucionar el tema económico por otro lado y estar en un constante sacrificio, entregando. Entonces, claro, yo uso el acontecimiento que fue fuerte, porque además coincidió con un estrés impresionante, entonces me afectó psicológicamente. Nunca la policía me hizo un prontuario, porque eso yo lo hago a nivel de una performance. Sí mandé a hacer un retrato hablado a la policía. Esa lucha de tratar de superar el dolor, ¿cierto? Ese dolor donde te están diciendo que eres feo, por ejemplo, ¿ya? Que eres un delincuente porque eres feo, no sé, o que tienes cara de indio, como se usa mucho en Chile, todo esto que te estoy diciendo, que son casi arquetipos así racistas que tiene el chileno. Y claro, llegar a superar eso, donde efectivamente tratas de reproducir esa mirada del tercero que te ve así, donde casi pasas como asimilando esa mirada, ¿cierto?, asumiéndola de cierto modo para poder superarla. Ese ejercicio es muy visceral, es muy interno y eso yo lo viví en Bajo Sospecha. Y eso queda muy claro cuando me hago la autodescripción, donde le digo, tiene la piel negra como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos prepotentes, mentón amplio, frente estrecha como sin cerebro. Esa frase, de alguna manera, era una poesía visceral. El signo o el lenguaje que construye la obra es absolutamente simple. Dentro del inconsciente, ¿cierto?, una sociedad tan negada como la chilena, es provocativa. Negar lo que uno ha sido, ¿cierto?, o de dónde viene, creo que es lo peor que puede hacer un ser humano. La obra cosmética se trata justamente de negaciones de tu pasado, de dónde vienes, en el fondo. Nace de una anécdota ridícula que ocurrió en la primera Bienal, curiosamente, eso es una paradoja, porque la primera Bienal de Arte Indígena. Estoy montando la obra Ecosistema, una relación muy poética con el mundo mapuche, en plena feria indígena, y una chica se acerca y me dice, tú eres el más feo si quieres Bernardo Yorzun. Bueno, yo quedé perplejo porque he tenido mucha experiencia en muchos lugares del mundo y nunca he recibido algún tipo de maltrato. Terminé retirándome de la Bienal porque me di cuenta que todo era una banalidad. La primera idea que nace de cosmética, que es una selfie que me hago así y que me coloco rubio así con Photoshop, pelo rubio, ojos azules, qué sé yo,
que era como un cuestionamiento a mí mismo, pensando un poco en que el ejercicio tenía que partir primero por una autocrítica personal. Así. Y después termina en este ejercicio que es replicar la pose del cuerpo de unos modelos que ellos se venden de esa manera, ¿cierto? Y yo empecé a copiar estas performances donde se estaban vendiendo como producto. Y ahí hago el ejercicio cosmético, ¿cierto?, de convertirme en un rubio. Por lo tanto, estaba usando esta matriz del feo, digamos, como en un prototipo de lo bello. Todo lo que creemos que es real no es real, ¿cierto? Lo que creemos que es bello en realidad no es bello, sino que corresponde a otra realidad o patrones culturales, etc. Cuando uno tiene claro eso, o sea, lo que queda, ¿cierto?, es hacer el ejercicio al revés, digamos, tratar de, ¿cierto?, de reivindicarse uno, ¿cierto?, y ver que lo que viene de allá no es tan virtuoso finalmente. Yo he notado hoy día una revalorización muy exacerbada de mi trabajo, pero es por el efecto Venecia. Huerquén es una obra que se plantea efectivamente de una manera muy sencilla, con muy pocos elementos, y que proyectan muchas cosas. Por ejemplo, si uno analiza el primer núcleo de los collones, en sí mismos son un contenedor estético y antropológico. Parte de un ritual, ¿cierto? Son del ritual mapuche y parte de una historia ancestral. Y si uno analiza también el otro núcleo, que son esta línea periférica del LED, ¿cierto?, con toda la estirpe, con toda la genealogía mapuche, señala un montón de cosas, ¿eh? Señala un hito histórico, señala una historia épica, ¿cierto?, de un pueblo que ha luchado toda su historia a partir de un recurso absolutamente ancestral, proponer una imagen absolutamente contemporánea, ¿ya? Y esa imagen contemporánea que se planteaba ahí tenía que ver justamente con una imagen que el mismo Chile negaba, pero que sin embargo existe. Cuando uno analiza la realidad interna, uno ve que el fenómeno de la inclusión no es tal, es más bien, ¿cierto?, un aparataje mediático, ¿cierto?, porque no basta con colocar una señalética en el consultorio en mapuche para decir que estamos haciendo una especie de tratado sobre la inclusión de los pueblos nativos. Yo me siento como el otro, ¿cierto? Me siento como ese cuerpo excluido, ¿cierto? Donde incluso uno lo ve con sus propios hermanos que ejercen esa violencia. Pero, ¿qué te puedo decir? Lo único que queda es trabajar nomás, ¿cierto? Y pienso que el arte abre intersticios, abre posibilidades, ¿cierto?, de cambiar, ¿cierto? Pienso que en ese sentido el arte produce una metamorfosis, digamos, en el ser humano, una metamorfosis cultural. Y creo que no hay que ser el otro, tenemos que ser nosotros. Si hay arte, hay posibilidades, ¿cierto?, de cambio, hay posibilidades de hacer cosas todavía. Tengo esa fe. Creo en el arte en ese sentido, que es una pequeña revolución.